En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo utilizar un calendario visual. Hoy quiero enseñarte algo que para nosotros ha cambiado muchísimo nuestro día a día, que es el calendario visual. Quiero que sepas que no existe una única manera de utilizarlo, hay muchísimas maneras, pero yo te voy a explicar dos que son las que nosotros utilizamos. La primera sería la de anticipar, que es esta que estáis viendo aquí, y la segunda manera sería la de ayudar al niño a construir y liderar poco a poco su propia rutina. La primera, que es esta de anticipar, es probablemente la más útil cuando un niño empieza por primera vez con un calendario visual. Aquí la rutina, pues como veis, ya está visualmente, ¿no? Despertar, desayunar, vestir, ir en coche, colegio. Y a medida que van pasando las actividades, vamos retirando los pictogramas. Pero algo muy importante, no es simplemente poner un pictograma aquí, venga, en una pared y esperar a que el niño lo mire. La clave está en interactuar con el pictograma y el niño. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo utilizaba yo el calendario visual. Es verdad que yo hacía un poco de teatro para que él conectara rápidamente con el calendario y exageraba mucho un poco la situación, ¿no? Para que él se divirtiera también. Entonces, bueno, cuando él se despertaba, lo primero que hacía era decirle: buenos días, hoy vamos a ver el calendario visual. ¿Qué nos pone nuestro calendario visual? A ver, nos hemos despertado, ¡wow! ¿Y qué decimos cuando nos despertamos? Buenos días. Y entonces él tenía que decir: buenos días, mamá. Vamos, ya nos hemos despertado, súper bien. Vamos a dejar el picto aquí al lado, ¿no? Y entonces nos íbamos al siguiente. Y le decía: pues, ¿ahora qué toca? ¿Qué vamos? ¿Vamos a ver el calendario visual? ¿Vamos a ver qué nos toca ahora? A ver qué será, qué será. Entonces íbamos allí, él miraba y decía: pues desayunar, ¿no? Y entonces yo exageraba la situación y decía: ñam, ñam, qué rico, ¿qué vamos a comer hoy? ¿No? Y entonces él, como siempre desayunaba lo mismo, pues decía: pan, pues pan, ¿no? Entonces, qué rico, venga, vamos a desayunar. Entonces nos íbamos a desayunar, una vez había acabado la acción, retirábamos el desayunar, ¿no? Bueno, y ahora que nos toca, pues vestirnos, ¿no? Y así, pues sucesivamente, hasta llegar al final de la rutina de ese momento. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que poco a poco el niño empiece a relacionar cada pictograma con una acción real, con una consecuencia y con una sensación de seguridad. Después hacíamos exactamente lo mismo por la tarde. Bueno, en fin, y así hacíamos sucesivamente. Porque el objetivo no es solo organizar el día, es ayudarles a entender qué va a pasar en todo momento. Y cuando saben lo que viene después, todo se vuelve mucho más predecible y mucho más seguro. Os voy a enseñar cómo podemos flexibilizar dentro de una rutina ya establecida, como por ejemplo es esta. Nosotros vamos a empezar por algo pequeñito, ¿vale? Que sería el desayuno. Seguimos exactamente la misma rutina de siempre. Nos despertamos, vamos al calendario, quitamos el pictograma de la manera que nosotros habitualmente lo hacemos, pero en el momento del desayuno es donde vamos a introducir esta pequeña elección, ¿vale? Y aquí es donde le damos a escoger, ¿no? Y le decimos: ¿qué quieres desayunar hoy? ¿Cereales o galletas? Aquí le enseñáis los productos, yo os he puesto etiquetas, pero enseñáis el producto físico y que él escoja, ¿vale? Entonces, siempre han de ser opciones seguras y conocidas por el niño. Porque el objetivo al principio no es generar una frustración, sino es enseñarle que puede existir pequeñas variaciones dentro de una rutina segura. Cuando ya está integrada esta rutina, podemos ir ampliándola, ¿no? Una vez ya la tenga ya integrada pues la opción del desayuno, pasamos a la de vestir, ¿no? Y podemos decirle que qué prefieres, ponerte la camiseta roja o verde, los pantalones largos o cortos, esto ya depende de cada uno. Y lo mismo podemos hacer pues por la tarde, ¿no? A la hora de jugar, pues le podemos decir: ¿qué quieres jugar? ¿A un Lego, por ejemplo, o dibujar? Luego, pues por la ducha, pues lo mismo. ¿Qué prefieres? ¿Primero te cuento un cuento y luego ducharte? ¿O al revés, ¿no? Y al final son pequeños cambios que introducimos, pero que hace que el niño empiece a entender algo muy importante, que los cambios no siempre significan peligro. El calendario visual también nos puede ayudar muchísimo en momentos difíciles.
cuando hay cambios muy complicados. Por ejemplo, nosotros teníamos planeado que tal día iríamos a un parque de atracciones y resulta que ese día se pone a llover y entonces no podemos ir al parque de atracciones. A pesar de que no es culpa nuestra, sino que el cambio es climatológico, sabemos que eso le va a generar muchísima frustración y que va a detonar en una crisis. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos a través del calendario visual darle alternativas que él le den seguridad. Por ejemplo, podemos decirle si le gusta, pues podemos ir al cine o podemos ir al museo, o qué te parece si nos quedamos en casa viendo una película y nos comemos unas palomitas. No sé, buscar alternativas que sean viables, que sepáis que a vuestro hijo le van a gustar y que a lo mejor le puede ayudar a no detonar en una crisis y en una frustración tan grande. Y decirle pues que podemos ir otro día al parque de atracciones, otro día que no llueva, explicarle. Al final es complicado, pero puede ayudar a que esa crisis no sea tan grande. Porque muchas veces no es el cambio, es la angustia de perder el plan que había construido en su cabeza, el no saber qué va a pasar. El calendario visual no tiene por qué solo quedarse en casa, sino que también podemos utilizarlo de la misma estructura en el colegio, porque al final estamos utilizando el mismo lenguaje visual. Lara toca esto, después viene lo otro, y para él todo se le hace más coherente y más predecible. Y eso les ayuda muchísimo a anticipar y a comprender muchísimo mejor su día a día. Además, podemos utilizar calendarios visuales portables que nos ayudarán muchísimo en los trayectos, cambio de rutinas o transiciones de un lugar a otro. Mi hijo siempre llevaba, aparte de llevar su calendario visual en el cole, que lo tenía ya en el cole y que bueno, le hacían diferentes tipos de pictos, ¿no? En función de la asignatura, le ponían los pictogramas. Aparte de este, que era muy grande y muy visual y bueno, lo utilizaba igual que la rutina en casa, de la misma manera, anticipándose. Se lo dejaban allí puesto y cuando él había acabado una actividad lo retiraba. Aparte de este, él llevaba también su calendario del cole en pequeño, portable, por si acaso, y porque nos ayudaba sobre todo en las transiciones y en la salida del cole. ¿Vale? Entonces, bueno, lo llevaba siempre en su mochila y aquí pues nos pueden ayudar, sobre todo cuando hay que anticipar un cambio, ¿no? Aquí podemos utilizar un picto, ¿no? Y decir, ostras, teníamos que ir aquí, pero ha habido un cambio y vamos a ir al parque y le pondríamos el picto del parque, ¿vale? Porque muchas veces el problema no es el sitio donde vamos, sino que él se ha construido ese plan en su mente y es muy difícil romperle esa planificación mental que tenía. Entonces, cuando él puede visualizar ese cambio y puede aceptarlo mucho mejor, porque lo integra mucho mejor, es cuando él asume estos cambios con más calma. Espero que nosotros os hayamos ayudado. Ojalá os sirvan.